Estamos muy contentos y contentas de que esté aquí el doctor Diego Alexander. Bueno, es una persona muy preparada que tiene amplio conocimiento en esta área, pero les voy a platicar un poquito de su experiencia. Nada más denme un pequeño segundo. Muy bien. El doctor es biólogo por la Universidad de Tolima, Colombia. Es maestro en ciencias en neurobiología por el Instituto de Neurobiología de la UNAM y doctor en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología también de la UNAM. Bueno, tiene una amplia experiencia en trabajo en modelos animales. Tiene distinciones, es candidato investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y recibió mención honorífica en un trabajo de mapeo en la actividad neuronal de ratas sometidas a un entrenamiento reforzado, y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral. Bueno, tiene múltiples publicaciones en revistas arbitradas, y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Lerma. Y pues, sin más, doctor, le cedo la palabra para que nos comparta su trabajo. Muchas gracias, doctora Minerva. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a empezar con la presentación. Solo para confirmar, ¿se ve en pantalla completa? Perfecto. Bueno. Buenos días a todos. Hoy quisiera hablarles sobre la implementación de un modelo preclínico de esquizofrenia y autismo. Particularmente es el diseño y estandarización de una herramienta que utilizamos para estudiar estas dos enfermedades, dos trastornos neuropsiquiátricos que particularmente tienen una vinculación muy fuerte con el neurodesarrollo. La esquizofrenia y el autismo, como les había mencionado, son dos trastornos neuropsiquiátricos que tienen un origen en el neurodesarrollo y comparten muchísimo de su sintomatología. Normalmente, el trastorno del espectro autista y la esquizofrenia los caracterizamos por sus síntomas diferenciales. En el trastorno del espectro autista podemos hablar del lenguaje estereotipado, de una restricción en los intereses del paciente, manerismos motores, un inicio del trastorno a partir de los 5 años, unos efectos muy limitados de los medicamentos que hay actualmente sobre los síntomas como más comunes. Por parte de la esquizofrenia, sus características más comunes son las alucinaciones, los delirios. Particularmente su inicio es en la final de la adolescencia, inicio de la adultez, ¿sí? Y a diferencia del trastorno del espectro autista, sí responde un poco mejor a los tratamientos farmacológicos, a los tratamientos antipsicóticos. Sin embargo, estos dos trastornos tienen unas características muy comunes en los ámbitos cognitivos, social y sensorial. Estos tres aspectos se ven modificados, se ven alterados en ambos trastornos. Estas condiciones vienen dadas por unas características genéticas que comparten los dos trastornos y unas características neurobiológicas que también comparten. Es decir, tanto para el trastorno del espectro autista como para la esquizofrenia, se comparten el origen en los mismos genes y en el origen en las mismas estructuras cerebrales que se ven afectadas. Entonces, para la esquizofrenia, tenemos un síntoma que son los delirios. Y para el trastorno del espectro autista tenemos una disminución en la flexibilidad del pensamiento. Ambos son trastornos, ¿sí?, que afectan las áreas de pensamiento. Para la esquizofrenia encontramos alucinaciones, mientras que para el trastorno del espectro autista encontramos unas diferencias perceptuales muy características del trastorno.
Por lo tanto, ambos se están viendo afectados en el área de la percepción. En esquizofrenia encontramos una desorganización de la conducta, mientras que en el trastorno del espectro autista encontramos una disminución en la flexibilidad de la conducta. Ambos ambos viéndose afectados en el área de la conducta. Y en otras áreas podemos encontrar que en la esquizofrenia encontramos lo que son los síntomas negativos, como es una disminución de la expresión emocional. Lo que encontramos en el espectro autista es una dificultad en entender las emociones de las demás personas, ¿sí? Y utilizar estas emociones para la comunicación de sus propias emociones. Entonces, lo que sucede es que ambos trastornos generan un deterioro, ¿sí? en las funciones sociales y en las funciones ocupacionales, ¿sí? En cómo la persona se puede desarrollar funcionalmente dentro de la sociedad. Particularmente, podemos hablar de que la esquizofrenia y el autismo son dos extremos de un mismo espectro. Si nosotros prestamos un poco de atención, la esquizofrenia se caracteriza por alucinaciones, es decir, una incapacidad de percibir correctamente el entorno que lo rodea. Si nos vamos al trastorno del espectro autista, ocurre todo lo contrario. Las personas que sufren del trastorno del espectro autista tienen una percepción muy incrementada, ¿sí? Tanta percepción que no permite un correcto procesamiento de esta información. Si ustedes alguna vez han tenido acceso a una persona que sufra de trastorno de espectro autista, se darán cuenta que ellos evitan sobremanera cualquier tipo de estimulación. Les incomodan muchísimo los ruidos fuertes, les incomodan muchísimo la entrada de información visual muy exagerada, el tacto, ¿sí? Evitan completamente el tacto. ¿Va? ¿Por qué? Porque es demasiada información para ser procesada. Otra característica que comparten y que podría llegar a explicar estos dos extremos es que en esquizofrenia se ha encontrado una disminución en el número de sinapsis, ¿sí? En varias estructuras en los pacientes. Sin embargo, en el trastorno del espectro autista encontramos en esas mismas estructuras una sobreproducción de sinapsis. Es decir, el cerebro se encuentra hiperconectado en el trastorno del espectro autista e hipoconectado en el trastorno de esquizofrenia. Entonces, es más o menos lo que quisiera ejemplificar. Estamos hablando de dos trastornos que obedecen al neurodesarrollo, que comparten genética, que comparten estructuras, pero que son los dos espectros de las mismas condiciones. Y también nos sirven para ejemplificar cómo tanto la disminución de la conectividad neuronal como el exceso de conectividad neuronal generan un deterioro en todas estas áreas, en todas estas escalas del funcionamiento cerebral. Particularmente, se ha demostrado que tanto en la esquizofrenia como en el autismo, en el trastorno del espectro autista, hay una participación del sistema inmune. Esta participación del sistema inmune muchas veces está vinculado no tanto al sistema inmune del paciente, sino al sistema inmune de la madre del paciente. Cuando se está en la parte de desarrollo, en la etapa prenatal, si ocurren infecciones, ¿sí? O puede ocurrir una inflamación aguda del tejido fetal. Esta inflamación aguda del tejido fetal puede generar dos respuestas diferentes del sistema inmune. Una supresión de la inflamación fetal, ¿sí? Es decir, el sistema del feto responde con citocinas antiinflamatorias y responde hacia esa inflamación, o no lo hace eficientemente y la inflamación queda persistente. Esto genera dos condiciones. En la parte de la supresión de la inflamación se genera una especie de inflamación latente, ¿sí? El sistema queda hiperresponsivo a cualquier condición que pueda generar problemas inflamatorios. Mientras que en la persistencia de la inflamación se genera una inflamación crónica. El sistema continuamente está respondiendo como si estuviera activándose el sistema inmune, ¿sí? Ambos generan disfunciones cerebrales únicas
que comparten ciertas disfunciones, pero que también diferencian en ciertos síntomas. ¿Sí? Para la esquizofrenia existen genes susceptibles que se han estudiado y que generan esta supresión de la inflamación y que también se han vinculado a las disfunciones cerebrales. Lo mismo sucede para el trastorno del espectro autista. Muchos de esos mismos genes son los que están influenciando en la persistencia de la inflamación fetal y en la disfunción de estas estructuras cerebrales. A este fenómeno se le conoce como activación inmune materna. La activación inmune materna, conocida por sus siglas en inglés MIA, está dada por la activación del sistema inmune en la madre, que normalmente involucra la liberación de una citocina conocida como la interleucina 6. Esta interleucina 6 activa unas células del sistema inmune llamadas las TH17, que liberan a su vez la interleucina 17. Esta interleucina 17 es capaz de atravesar la barrera placentaria y llegar y encontrarse con sus receptores en el tejido neuronal del feto, del embrión en formación, y generar cambios, ¿sí?, funcionales y estructurales durante la gestación. Es decir, con esa respuesta inmune, se reprograma el sistema neuronal del feto, ¿sí?, del cerebro en formación, para generar estos cambios estructurales y estos cambios funcionales, como son los que habíamos visto de la disminución o incremento de la sinapsis en estos sujetos, ¿sí? Esto genera unos riesgos, ¿sí?, en el desarrollo del sistema nervioso central, lo que puede llevar a la generación del trastorno del espectro autista en niños, ¿va?, o que el trastorno quede oculto y se desarrolle hasta la adolescencia, donde la aparición de un segundo hit, un segundo evento que puede ser una situación exageradamente estresante, o el consumo de algunas sustancias psicoactivas, pueden disparar el efecto de la esquizofrenia y generar adultos con estos trastornos neuropsiquiátricos. Entre estas modificaciones del cerebro o del sistema en general, podemos encontrar cambios en la microbiota intestinal. Es decir, las personas que sufren esos trastornos tienen una microbiota intestinal o una flora intestinal, como se mencionaba anteriormente, diferente a la de los pacientes sanos. Esto tiene implicaciones tanto en el funcionamiento del sistema digestivo como en el sistema inmune periférico. También se han encontrado que hay cambios en la conectividad de estructuras como la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el hipocampo y la amígdala. Y en estas estructuras se ha observado que hay condiciones diferenciales entre las conexiones GABAérgicas, las conexiones dopaminérgicas de la estructura del área ventral tegmental y en el funcionamiento de las neuronas glutamatérgicas. Y ya yéndonos exactamente a la sinapsis, se han encontrado diferencias en la liberación de citocinas intrasinápticas, ¿sí? Los receptores glutamatérgicos, tanto NMDA como AMPA, proteínas de conexión entre la sinapsis, como es la MHCI, y los receptores a las citocinas anteriormente mencionadas. Todos ellos respondiendo a un mal funcionamiento de la proteína mTORC1, ¿sí?, que está encargada de muchas funciones dentro de la sinapsis, como son controla la autofagia, controla la traducción de RNA mensajero en la sinapsis, controla la formación de la sinapsis, crecimiento de la sinapsis y supervivencia de las mismas. Para investigar este funcionamiento de estos trastornos, se han diseñado modelos preclínicos de estas enfermedades, ¿sí? Y para poder modelarlo, el mejor instrumento siempre han sido los roedores, ¿no?, particularmente los ratones. Este trastorno y esta liberación y esta activación inmune materna que habíamos visto anteriormente se puede replicar en los modelos de roedores, particularmente en ratones. Esto se puede hacer de múltiples formas,
Se pueden administrar patógenos a las madres en gestación para inducirles la activación inmune materna. Se les pueden administrar virus, se les pueden administrar bacterias, se puede administrar incluso la proteína que está en la capa de las bacterias gram negativas, conocida como lipopolisacáridos o LPS, y con esto inducir la activación inmune materna. Y últimamente se ha estado utilizando un fármaco conocido como Poli-IC. El Poli-IC es una cadena de poliinosinas policitidinas, ¿sí?, que asemejan una cadena de RNA mensajero de doble cadena. Esto simula muy eficientemente lo que sería un virus. Obviamente esto no transcribe para nada, pero el sistema inmune de la madre lo reconoce como actividad viral. Esto induce toda la respuesta inmune sin necesidad, pues, de que estemos trabajando con virus o estemos expuestos a la aparición de virus. Se trabajan diferentes dosis, particularmente aquí vamos a trabajar 2 dosis diferentes dependiendo de cada uno de los organismos que estemos trabajando, ¿sí? Y lo que se va a realizar ahora es generar una caracterización conductual del modelo para poder estudiar si bajo estas condiciones podemos demostrar que generan los síntomas característicos del trastorno del espectro autista o del trastorno de esquizofrenia. Pero ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo podemos saber cuáles son esos síntomas? Porque entenderán, ¿no? Es muy difícil estudiar alucinaciones en ratones. Entonces, lo que se hace es estudiar otro tipo de síntomas, como son los positivos del trastorno de la esquizofrenia y trastorno de espectro autista, como son el comportamiento repetitivo y perseverante, una conducta muy asociada al trastorno obsesivo compulsivo en humanos. También podemos estudiar hiperactividad locomotora en respuesta a un entorno novedoso, o la hiperactividad locomotora inducida por una hipersensibilidad a psicotomiméticos, particularmente anfetamina. Podemos estudiar también los síntomas negativos. Los síntomas negativos son la disminución de la preferencia por la novedad social, ¿sí?, la anedonia, la disminución de la compuerta sensoriomotora o déficit en el prepulso inhibitorio y la disminución de la inhibición latente. Entonces vamos a escoger de aquí algunos y vamos a irlos estudiando, vamos a irlo viendo más adelante. Para este estudio particularmente utilizamos 2 tipos o 2 cepas de ratones. Una de ellas, la más estudiada y la más conocida, es la C57BL6J, también conocida como C57 o C57 Black o Black 6 o B6J. Es uno de los modelos de ratones más utilizados comúnmente en la investigación científica. Esta cepa se caracteriza por ser una cepa inbreed, es decir, endogámica, ¿sí? Es una cepa consanguínea, ¿sí? Contiene todas las características de lo que realmente significa la palabra cepa. Particularmente tiene una homogeneidad genética muy estable, ¿sí?, que normalmente no genera tantos deterioros y que permite que la variabilidad genética no vaya a influenciar en los resultados, ¿va? Garantizar que los resultados que estamos viendo no obedecen a los cambios en la variabilidad genética de los animales. Esos animalitos se caracterizan por tener una alta sensibilidad al dolor, también son muy sensibles a las bajas temperaturas, ¿sí? Tienen una senescencia más lenta, se utilizan también mucho para estudios de enfermedades dadas por la senescencia, o por ejemplo se han utilizado mucho en estudios de Alzheimer. También se caracterizan por tener un muy buen desempeño motor, ¿sí? Y además generan una inmovilidad debida a estados depresivos. Cuando los animalitos se les induce depresión, ellos tienden a quedarse quietos, a disminuir su actividad locomotora. Desarrollan fácilmente adicción al alcohol, a la morfina, y tienden a sufrir aterosclerosis, diabetes tipo 2 y obesidad, ¿sí? También se utilizan para estos tipos de estudios. Uno de las características que no son tan deseables en este modelo es que pierden la audición con la edad, ¿sí? Tienden a quedarse sorditos
cuando van. ¿Sí? Entonces, muchas tareas que obedecen a estímulos sonoros, pues no son tan viables con ese tipo de animales. ¿Sí? También se caracteriza por tener resistencia a varios tipos de cánceres, ¿sí? Pero también puede llegar a presentar ciertas mutaciones. Entonces, también se utilizan para cuando aparecen algunos tipos de mutaciones en la cepa, se generan cepas alternas o líneas sanguíneas alternas que se utilizan para otro tipo de investigaciones. Ahora, estas características de consanguinidad endogámica se han estudiado muchísimo en modelos experimentales. Sin embargo, cuando cuando los estudios hechos en estos tipos de modelos experimentales son utilizados para extrapolarlos a humanos, pues empiezan los problemas, ¿no? Los humanos no son necesariamente endogámicos o consanguíneos o inbreed, ¿sí? Es más, tenemos una variabilidad genética muy amplia. Por lo tanto, muchos de los resultados observados en estas cepas endogámicas, pues no son tan necesariamente o tan fácilmente extrapolables a humanos. No estoy diciendo que no lo sean, solo que es un poco más difícil o en algunas ocasiones no es tan fácil hacer estas extrapolaciones. Comparando estas diferencias entre inbreed y outbreed, ¿sí? Thornton en el 2008 menciona que los ratones consanguíneos se prefieren a los ratones no consanguíneos porque se supone que tienen menos variabilidad, ¿sí? Pero cuando se han hecho estudios donde se comparan los coeficientes de variación, ¿sí? No se encuentran evidencias de realmente una mayor estabilidad de los rasgos endogámicos en estos ratones, ¿sí? Por lo tanto, él llega a la conclusión de que, contrariamente a la sabiduría convencional, los ratones consanguíneos podrían no ser los mejores sujetos para la mayoría de las investigaciones biomédicas. Entonces se generan las comparaciones entre las cepas y las estirpes. ¿Qué son las estirpes? ¿Sí? Son líneas de ratones, ¿sí? Normalmente a veces también se les llaman cepas, pero se caracterizan por no ser consanguíneos, por tener una amplia variabilidad genética. Se han hecho ciertos estudios de comparaciones entre estos cepas y estirpes y se ha demostrado que realmente no hay una variabilidad ni conductual ni en mediciones fisiológicas como de anatomía o de activación inmune o de función orgánica que realmente pueda ejemplificar un mejor uso para uno o el otro. ¿Sí? Por lo tanto, para este estudio utilizamos como modelos para la activación inmune materna a los ratones C57, que es donde mayormente se han realizado estos estudios, y también se ha tratado de implementar el estudio en la estirpe, ¿sí? CD1, que son unos animalitos que se caracterizan precisamente por eso, por no tener esa consanguinidad. ¿Qué características tienen estos animales? Estos animalitos, que son albinos, también conocidos como CD1 o ICR, porque fueron producidos en el Instituto de Investigación en Cáncer, se caracterizan por ser outbreed, es decir, exogámicos, ¿sí? Cumplen todos los requisitos para no ser mencionados como cepa, sino como estirpe. Tienen una menor tendencia a adquirir y retener anormalidades genéticas precisamente por esta alta variabilidad. Tienen un muy buen rendimiento reproductivo, particularmente los ratones endogámicos tienden a tener una baja reproducibilidad, no se reproducen tan eficientemente como los ratones exogámicos. Entonces, otra característica, ¿sí? Es que tienden a tener camadas grandes. En C57 se llegan a tener camadas aproximadamente, o en promedio, de unos 6 a 8 animalitos por camada, mientras que CD1 logra tener camadas de 10 a 14 animales. Tienen características maternas excelentes, ¿sí? En ratones se presenta lo llamado canibalismo materno. Y es que cuando las madres ven que sus crías no son tan viables, las devoran y utilizan esta energía y estas proteínas para brindarle unos mayores nutrientes y unos mayores requerimientos alimenticios para las crías supervivientes. Particularmente CD1 tiene una disminución muy alta en esta característica, entonces no se presenta el canibalismo neonatal y es muy poco frecuente. CD1 tiene un alelo mutante fosfodiesterata 6, que significa que genera déficits visuales desde edad temprana. Es decir, conforme van envejeciendo se van quedando cieguitos, ¿sí? Para cuando ya llegan hasta cierta edad tener una ceguera completa.
Entonces tenemos los dos lados de la balanza, ¿no? Tenemos animalitos que se nos van a quedar sordos y tenemos animalitos que se nos van a quedar ciegos, pero que se pueden utilizar eficientemente dependiendo de la tarea que vayamos a utilizar. Si la tarea es visual, lo mejor sería utilizar C57, ¿no? Pero si la tarea es auditiva, CD1 sería una mejor opción. Particularmente, bueno, a partir de esto vamos a realizar la caracterización conductual de estos animales. ¿Cómo se va a realizar? ¿O qué resultados encontramos? Primero, se utilizó la tarea de enterramiento de canicas. ¿Sí? La tarea de enterramiento de canicas se utiliza como mecanismo para el estudio de los comportamientos repetitivos y compulsivos, lo cual nos muestra o es una tarea que nos permite observar esta sintomatología obsesiva compulsiva que hemos encontrado en humanos, pero observarla en roedores. También utilizamos la tarea de interacción social. Para esta tarea utilizamos un laberinto en Y, ¿sí? En donde tenemos un brazo social, que es donde vamos a ubicar un animal, ¿sí? Otro roedor, que es de la misma edad, de la misma cepa y del mismo sexo del animal que vamos a evaluar, ¿sí? Y al otro vamos a utilizar un objeto, ¿sí? Y vamos a analizar cuál es la interacción social que presenta el animal. Si el animal tiene una buena interacción social, va a pasar mucho tiempo en el brazo social, ¿sí? Explorando y ubicando. Aquí hay una barrera que evita que pues, los animales interactúen, pero pueden olerse, olfatearse, pueden pero evita que se vayan a pelear, por ejemplo. Y en el brazo no social, pues ponemos un objeto inanimado que nos permite evaluar la exploración de un objeto novedoso. La interacción social debe ser superior a la interacción con un objeto novedoso en animales sanos. Si no lo es, estaríamos observando pues, el síntoma característico del trastorno, que es esta evitación o esta fobia social. También utilizamos una prueba de preferencia por sacarosa. Los animales van a estar expuestos a 2 bebederos. Uno de ellos contiene una solución de una concentración baja de sacarosa, ¿sí? Una agüita dulce, ¿sí? Y los animales sanos pues van a tener una preferencia por este sabor dulce. Sin embargo, los animales que presentan el trastorno tienen una condición conocida como anedonia. Es decir, que los estímulos externos que normalmente producen placer, ¿sí? O gusto, no van a generar una mayor diferencia. Entonces vamos a analizar cuánto consumen de cada uno y si consumen más sacarosa, pues podemos decir que es un animal sano, pero si no tiene una preferencia por la sacarosa, pues sabríamos que hay un trastorno de anedonia. Luego vamos a observar la actividad motora de los organismos, de los animales, en un entorno novedoso, y una vez se habitúen al entorno novedoso, vamos a administrar anfetamina para inducir una anfetamina a una concentración muy baja, una concentración que normalmente no induce efectos medibles en los organismos, se la vamos a inyectar a los animales y si son animales sanos, pues no vamos a ver ninguna diferencia, pero si los animales son susceptibles a estas anfetaminas, como ocurre con los pacientes y los animales de esquizofrenia, vamos a ver un incremento en la actividad locomotora. ¿Cómo es el diseño experimental? Pues tenemos una manipulación y pesado de los animales días antes del apareamiento de las madres, ocurre el apareamiento de la madre y en el día gestacional 11, ¿sí? Se pesan a las madres para calcular cuál va a ser su dosis de administración del Poli-ICI, este fármaco mimético de actividad viral. Tenemos al día gestacional 12, se hace la administración vía intravenosa en las madres, se le inyecta la colita, y se calcula que aproximadamente en el día gestacional 21, entre el 19 y el 21 ocurren los partos, a la semana 3 se pesan y se sexan las crías, en la semana 10 ya empieza la fase conductual con el enterramiento de canicas, la interacción social, la semana 14 el campo novedoso, la semana 15 la preferencia sacarosa y la semana 17 la hiperactividad por novedad y por exposición a psicotomiméticos. Después de eso se hace la eutanasia de los animales para extraer sus tejidos cerebrales y hacer mediciones.
Para enterramiento de canicas encontramos, se hace en una caja con acerrín, se colocan unas caniquitas, ¿sí? Y estas canicas les fastidian a los animales, ¿sí? Generan un malestar. Los animales tienden a enterrarlas. Podemos observar dos tipos de conducta. En animales sanos, pues mueven o exploran y entierran unas pocas, pero en animales con el trastorno generan un enterramiento de estas canicas. Las canicas que sean enterradas, 2/3 de la superficie de la canica son consideradas canicas enterradas y son las que se miden. Cuando medimos en los animales, en los machos de la cepa C57, encontramos un incremento, ¿sí?, del enterramiento de canicas en los animales que fueron sometidos al tratamiento de poliasis, es decir, los que que sufrieron esa activación inmune materna. Lo cual, pues, nos puede mostrar si efectivamente los animales tienen el trastorno. ¿Cuál de los dos trastornos? No sabemos todavía bien. Los animales, tanto el trastorno de esquizofrenia como el autismo, como el trastorno espectro autista, tienen este incremento en el enterramiento de canicas. Pero esto es en machos, porque si estudiamos las madres no encontramos diferencias significativas, ¿sí? Lo cual también ha sido relacionado con pacientes humanos. El trastorno del espectro autista y la esquizofrenia son trastornos que son mayoritariamente observados en hombres y no tanto en mujeres. Cuando hacemos el mismo análisis en la cepa CD1, en la estirpe CD1, encontramos un resultado contrario, encontramos una disminución en el enterramiento de canicas. Sin embargo, hay que aclarar que la estirpe CD1 es una estirpe, una línea de ratoncitos que se caracterizan por tener una conducta de enterramiento muy elevada, ¿sí? Ellos, en los 10 minutos que fueron expuestos a la tarea, entierran casi la totalidad de las canicas. Y eso de casi la totalidad es porque creo que en el mismo ejercicio de estar enterrando, a veces desentierran unas que ya habían enterrado. ¿Va? Entonces, encontramos aquí, es lo contrario, una disminución en la actividad. Disminución que vuelve y juega, no se observa en las hembras. ¿Sí? Seguimos teniendo estas semejanzas con los pacientes humanos. Cuando hacemos los estudios en interacción social, para interacción social les había mostrado la tarea, ¿no? Es el laberinto en Y. Y como objeto novedoso, ¿sí?, como objeto inanimado, utilizamos ratoncitos de juguete, ¿sí?, que simulan, estos son unos juguetes para gato que venden por ahí, y que simulan un ratón, pero que obviamente cuando el animal se acerca va a descubrir que pues, es un objeto inanimado, que no huele a un ratón, que no se comporta como un ratón, solamente tiene su apariencia. Esto nos sirve para disectar aún más, ¿sí?, la conducta que se está llevando a cabo con respecto a interacción social como tal y análisis o observación de un objeto novedoso. Entonces ponemos el objeto novedoso, ¿sí?, ponemos el animal novedoso y generamos la tarea. Voy a mostrarles un video cómo más o menos se observa esta actividad, ¿sí? Entonces podemos ver cómo el ratoncito explora y tiende a pasar más tiempo en el brazo, llamamos brazo social, que en el brazo donde está el objeto novedoso, ¿sí? Le llama la atención el objeto novedoso, va y lo revisa, pero es muy poco el tiempo que permanece en este lado. Con software especializado hacemos el análisis del recorrido del animal y de qué tanto tiempo permanece en cada uno de los brazos y por medio de una ecuación podemos sacar el índice de interacción social, es decir, el cuánto tiempo o puntaje social, que es el cuánto tiempo en proporción pasa con respecto a de uno u otro de los brazos, ¿va? Cuando analizamos los machos C57, observamos efectivamente una reducción, ¿sí?, una reducción significativa de la interacción social en el macho C57, lo cual sigue haciendo sentido con el modelo, pero otra vez, estas mediciones nos permiten saber si el animal tiene el trastorno inducido por la actividad inmune materna. Sin embargo,
no nos permite saber todavía si es o espectro autista o esquizofrénico. En hembras, efectivamente, no hay diferencias en la interacción social. Y en los machos CD1, observamos de nuevo una reducción de la interacción social que tampoco observamos en hembras. Entonces, hasta aquí podemos decir que para ambos, tanto para cepa como para estirpe, el modelo es lo suficientemente fuerte para inducir el trastorno. Pero todavía ninguna de estas mediciones nos permite definir cuál de los dos trastornos es. Hacemos la prueba de preferencia sacarosa. En la prueba de preferencia sacarosa podemos observar la caja donde se encuentran los animales, se colocan dos tubos, ¿sí? Estos dos tubos uno contiene agua azucarada y el otro no, y se hicieron varias mediciones a diferentes tiempos, ¿sí? Y se tuvo el cuidado también de ir moviendo los tubos, cambiándolos de posición, pues para que no fuera una preferencia de lugar, sino una preferencia realmente por el consumo de esta agua azucarada. En macho C57 podemos ver que a las 2 horas pareciera haber una disminución, sin embargo no es significativa, y que esta disminución o esta falta de preferencia a la sacarosa, ¿sí?, es estadísticamente significativa hasta las 48 horas de consumo. Estas mismas características no genera diferencias significativas en las hembras. Cuando se analizan los machos de la estirpe CD1, podemos observar que aquí la conducta, ¿sí?, de reducción en la preferencia a la sacarosa, esta característica es mucho más marcada que en los ratones C57. ¿Sí? Particularmente vemos que esta reducción en la preferencia sacarosa es muy alta desde las 2 horas. O sea, desde las 2 horas ya podemos ver que estos animales no presentan una preferencia por el consumo de sacarosa. ¿Sí? Y vuelve y juega. Si medimos estas mismas condiciones en hembras, no percibimos, no se observa el trastorno. ¿Sí? Parece ser que hay una especie de protección, ¿sí?, de el sistema nervioso femenino hacia este tipo de condiciones. Parece ser que está vinculado principalmente por su respuesta inmune en hembras y por la misma liberación hormonal cíclica puede inducir una protección del sistema nervioso central en las hembras para este tipo de trastorno. Por último, tenemos la hiperactividad por la novedad y por sensibilidad a los psicotomiméticos. Para eso utilizamos unas cajas especializadas que contienen unos fotorreceptores que miden, ¿sí?, en qué momento el animal está ubicado en cualquiera de las regiones de la caja, ¿sí?, y nos permite ir siguiendo su movimiento y calcular su ruta y su actividad locomotora pues en este tipo de mediciones, ¿sí? O sea, la actividad motora para ambiente novedoso se realizó durante 30 minutos, que también fue considerado el periodo de habituación. La actividad motora luego se fue medida después de una inyección de solución salina para medir o controlar si el simple hecho de la actividad de inyección inducía una actividad motora en los animales. Ese también se midió por 30 minutos. Y luego se administró de anfetamina, ¿sí?, una dosis de 2.5 miligramos por kilogramo del animal, la cual es una dosis que no se sabe, no induce efectos locomotores, por lo menos, en los animales, ¿sí?, en animales sanos. ¿Sí? Y aquí hicimos una medición por 90 minutos. Para los machos C57, ¿sí?, se midió la actividad locomotora por lotes de cada 5 minutos. ¿Sí? Entonces aquí medimos los primeros 5 minutos, los animales recorrieron estos centímetros. ¿Sí? Luego fue disminuyendo efectivamente conforme el animal se iba habituando a esta caja novedosa. ¿Sí? Cuando hay un entorno novedoso, los animales tienden a tener mucho más actividad locomotora para explorar. Sin embargo,
se puede observar que no hay una diferencia significativa en la actividad locomotora de estos animales, ¿sí? Ni que los que fueron, bueno, de los que fueron administrados con poli-IC, o que son sometidos a la activación inmune materna, como los que solamente se les administró vehículo. Luego administramos por vía intraperitoneal, ¿sí?, la solución salina, para ver si esta inyección inducía una actividad motora. Y como podemos ver, la actividad motora no se induce por una simple inyección. Eso ya nos permite saber que los resultados que vayamos a obtener por la administración de la anfetamina son exclusivos de la anfetamina y no por el simple hecho de que le picamos la pancita al animal. Y aquí tenemos la actividad locomotora de los animales cuando son sometidos a la administración de anfetamina. Se puede observar muy claramente que los animales poli-IC tienen una sensibilidad muy fuerte a la anfetamina que les genera una hiperactividad locomotora, ¿sí?, mientras está el efecto de la dosis, y que regresa fácilmente a la actividad normal de los animales. Si medimos el total de la actividad locomotora en esta fase de anfetamina, observamos que hay diferencias significativas, hay un incremento significativo en la distancia recorrida por estos animales, por los animales sometidos a la activación inmune materna. Si analizamos los machos, pero de la cepa CD1, de la estirpe CD1, encontramos unos resultados muy similares. Una actividad de habituación muy marcada, ¿sí? No hay diferencias entre el poli-IC y el vehículo, es decir, no encontramos esta hiperactividad por novedad, pero sí encontramos la hiperactividad inducida por la administración de anfetaminas. ¿Va? Cuando hacemos la comparación entre los dos grupos, midiendo entre toda la actividad locomotora de la fase de anfetaminas, observamos que hay un incremento significativo también en esta actividad locomotora. Mediciones que hemos realizado posteriormente, donde comparamos el grupo poli-IC de C57 con el grupo poli-IC de CD1, no produjeron diferencias significativas. Si hacemos estas mismas mediciones, pero en las hembras, encontramos que no hay diferencias significativas en la administración de las anfetaminas en la conducta motora de las hembras. Existe una variabilidad muy alta. Esta variabilidad alta, se sabe, se debe a las condiciones precisamente hormonales de las hembras. La administración de anfetaminas tiene efectos diferenciales en los diferentes momentos del ciclo estral, ¿no? Entonces hay momentos en donde la anfetamina, así sea una dosis baja, puede inducir actividad locomotora dependiendo del ciclo. Y como para este experimento en particular no se controló el ciclo estral de los animales, pues tenemos estos efectos variables. En conclusión, ¿sí?, nuestros resultados sugieren que es necesario considerar cepa y sexo, ¿sí?, para analizar los efectos de la activación inmune materna en el modelo preclínico de esquizofrenia-autismo. Olvidé mencionar, esta hiperactividad locomotora que podemos observar en los machos C57 y CD1 sí es un indicativo de esquizofrenia, más no de autismo. Entonces, este modelo acá, esta activación inmune materna que nosotros inducimos, nos dio como resultado un efecto que está vinculado hacia la esquizofrenia y no tanto hacia el autismo. Entonces, como les venía diciendo, tenemos que hay que considerar cepa y sexo para poder estudiar este modelo preclínico de esquizofrenia o espectro autista. Sin embargo, a pesar de las diferencias observadas entre la cepa y la estirpe, ¿sí?, los efectos son consistentes y robustos. Es decir, el tratamiento MIA es capaz de inducir esta activación en un grupo donde la variabilidad genética juega un papel muy importante en la experimentación, ¿sí? A pesar de esa alta variabilidad genética que hay en estos organismos, los efectos siguen siendo lo suficientemente robustos para inducir
los síntomas tanto negativos como positivos de la esquizofrenia. ¿Sí? También podemos concluir que nuestros datos muestran que en los machos, ¿sí?, tanto de C57 como de CD1, son particularmente más susceptibles que las hembras a mostrar la sintomatología, lo cual concuerda con la evidencia epidemiológica que se ha encontrado en humanos. ¿Sí? Y por último, pues se requieren estudios neurofisiológicos, neuromorfológicos adicionales para poder observar este tipo de cambios y tener una mejor interpretación de las diferencias que se están observando tanto en la cepa C57 como en la estirpe CD1, que encontramos en este estudio. Por último, quiero agradecer al grupo de investigación al que pertenezco, el doctor Gustavo Pacheco López de la UAM Lerma, la doctora Sofía Díaz Sintra el Instituto de Neurobiología de la UNAM, el doctor Jaime García del CIMBESTAB Zacatenco, ¿sí?, a el profesor doctor Marcel Pérez Morales de la UAM Lerma, a la doctora Paola Bello Medina del INB UNAM y a la licenciada, recientemente licenciada en Psicología Biomédica, Astrid Gómez de la UAM Lerma. También agradecemos la asistencia técnica de la maestra en Ciencias Azucena Aguilar y las doctoras Daisy Gasca, Alejandra Castilla y María Carbajo, que nos colaboraron muchísimo con la implementación del modelo en el bioterio del Instituto de Neurobiología de la UNAM. Y pues a las demás entidades de financiamiento. Y pues gracias también a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Creo que nos dio la oportunidad de reconocer como la importancia, ¿no?, de la ciencia básica. Ocurre que cuando nos visibilizamos, ¿no?, alguna problemática y la aplicabilidad ya que tenemos nosotros en la ciencia básica, difícilmente la podemos visualizar, ¿no? Pero entender como que esta parte es como una ayuda prioritaria para poder comprender aquellos mecanismos que están involucrados en las diferentes patologías para posteriormente buscar cómo atender, ¿no? Entonces, como esta parte, a mí me apasiona mucho, ¿no? Entender que aquello que está chiquitito, ¿no?, que lo podemos ver muy pequeñito por un momento, tiene una aplicabilidad grandísima para garantizar, mejorar la calidad de vida, ¿no?, de las personas. Y pues, sin más, pues quiero ver si hay alguna pregunta, algo que le quieran comentar. Mira, que qué interesante, que muchas gracias por la información. Ya Esmeralda dice que le van a gustar más los ratones y agradece tu tiempo. Sí, los ratones son muy, muy nobles. Muerden un poco, pero son buenos. Muchas gracias por compartir su conocimiento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Aprovechen ahorita algo que no haya quedado claro, que quisieran compartir. Agradecen la información. Yo pregunto, doctor, ¿qué sigue después de esto? Después de este modelo preclínico, ¿qué sigue? Ahorita estamos en una fase de análisis, estamos analizando, para poder generar una caracterización completa, estamos analizando el número de sinapsis que hay en cada una de estas, de la cepa y la estirpe, con correspondencia al grupo, si tienen MIA o no. Y estamos haciendo un análisis de pues, si hay esta disminución o incremento de la sinapsis, qué tipo de sinapsis estamos encontrando, si son tipo hongos, si son tipo largas, si son tipo cortas. Estamos también analizando la arborización dendrítica de estas estructuras, si hay una disminución o incremento de estas arborizaciones, que también se ha observado en pacientes humanos. Y más importante aún, estamos intentando hacer una caracterización de la microbiota intestinal de estos animales. Entonces, queremos ver, o nos interesa muchísimo ver, si podemos observar esas diferencias de microbiota intestinal en los animales MIA, característica de cada una de la cepa o de la estirpe, ¿sí? Y en una prospección mucho más allá, nuestro interés sería ver si podemos inducir una modificación de esta microbiota y qué efecto tendría en
en los trastornos, claro que sí. Pero pues es trabajo del cual ni debería hablar porque es top secret, pero bueno. No, a mí se me hace súper interesante esta parte de la microbiota. Creo que como han observado, ¿no? Incluso en otras psicopatologías como la depresión, donde ven estas alteraciones o bueno, esta diferenciación en la microbiota intestinal en personas con depresión, por ejemplo, y en personas que no tienen depresión. Estaba leyendo un artículo hace muy poco respecto a eso. Digo, cómo nuestro organismo tiene una respuesta diferencial ante lo que estamos viviendo, ¿no? Y ya después no sabemos si la microbiota es como generador de la depresión o la depresión es la generación de la alteración de la microbiota, pero pues es como un nuevo campo de estudio para reconocer esta conectividad que hay en nuestro organismo. Preguntan, César Gaitán, muy interesante. Solo por curiosidad, doctor, durante su línea de estudio en algún momento se intentó inducir el MIA en otras cepas que no fueran CD1 o C57. Por ahora hemos trabajado únicamente con estas dos cepas. Particularmente el estudio original iba a ser exclusivamente en C57, pero como les había comentado, había esta problemática de C57 a generar este alto canibalismo de los animalitos. Particularmente se ha observado que otro síntoma que hay que se puede medir en estos modelos es unas modificaciones en las vocalizaciones de las crías. Las crías generan unas vocalizaciones ultrasónicas características que inducen el cuidado de las madres, pero parece ser que estas vocalizaciones están se ven interferidas por el tratamiento de miel, lo cual induce un alto canibalismo en las crías, particularmente en las del trastorno en las que tienen la activación inmune materna. Entonces, pues había un éxito en la generación del modelo que estaba siendo muy reducido. Se intentó, como apoyo a este estudio, generar el modelo en otra cepa, en otra estirpe que se sabe tiene esta característica de una muy eficiente cuidado materno y muy bajo canibalismo. Entonces se empezaron a realizar los dos modelajes al mismo tiempo y pues empezaron a observar que habían como estas muchas similitudes pero ciertas diferencias. Entonces se decidió que el proyecto ya de ahí en adelante era la comparación entre estas dos características, ¿sí? No solo la caracterización del modelo, sino la caracterización en dos cepas, de cepa y estirpe que tienen esas diferencias tan marcadas. Y pues nada, salieron estos resultados y estamos, pues como les comentaba, ¿no? Haciendo los estudios neurofisiológicos pertinentes. Pero hasta ahorita son solo esas dos líneas. Preguntan, casi se me pasaba, como están en vivo acá en Facebook, preguntan desde Facebook, dicen, muy interesante, Diego, ya realizaron análisis de citoquinas y chemioquines, les recomiendo analizar también los niveles de C-reactive protein, TSPO, y evaluar inmunomarcadores, no solo de microglía, sino de macrófagos, perivasculares y periféricos, para evaluar posible infiltración de parénquima cerebral. Muchísimas gracias. Actualmente se tiene contemplado a realizar, bueno, están los estudios para la respuesta inmune. Creo que hasta ahorita solo se tiene contemplado la citocina, la interleucina 6, ¿sí? Pero también hay propuestas para poder hacer otros estudios. Con respecto a los marcadores cerebrales, se está intentando observar, ¿cómo es que se llama? IVA1, ¿sí? IVA1 para ver activación de microglía. No estoy seguro que se tengan contemplado marcajes de macrófagos, pero también se puede tener contemplado, claro que sí. Muchas gracias por la recomendación. Me pregunta, si la reprogramación se realiza a nivel de la gestación, ¿qué se conoce del efecto protector de las hormonas en el caso de las hembras? Realmente no hay muchos estudios al respecto, ¿sí? Es una problemática que se ha venido trayendo desde hace mucho tiempo. El estudio de los resultados en hembras siempre es muy escaso, ¿sí?
Particularmente quisimos solventar ese inconveniente en este estudio, ¿no? Hacer la comparación precisamente entre hembras y machos, a ver qué podíamos encontrar. Sin embargo, no, hasta ahorita, o por lo menos que yo, en mi conocimiento, no está esa parte de cuál es exactamente cuál es el papel protector de las hormonas. Sé que lo hay, ¿sí? Sé que hay unas condiciones, por ahí debe estar el estudio, pero no es mucho lo que hay al respecto, ¿sí? Creo que hay un estudio donde se le inyectan hormonas femeninas a los machos bajo estas condiciones y se disminuyen los efectos, pero no más allá de eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy, muy, muy interesante. Todos los comentarios están enfocados a eso. Ha sido muy interesante saber, ¿no?, lo que se está haciendo. Y me gustaría compartirle, antes que nada, solo denme un segundo, su constancia. Bueno, su conferencia está en el marco de la Semana de la Neurodiversidad, y es por ello que pues, se extiende este presente certificado a Diego Alexander González Franco, por cuanto ha participado en calidad de ponente en la Semana de la Neurodiversidad con la conferencia Implementación de un modelo preclínico de esquizofrenia y autismo, realizada el 25 de marzo del 22 por la Universidad de Colima, y viene firmada por la profesora Lynn Clowder, coordinadora del proyecto Entender en la Universidad de Coventry. Agradecemos muchísimo su tiempo. No sé si ya más adelante podría compartir sus redes para que algunos de los chicos acá en psicología, en neuro, se comuniquen con usted por si tienen alguna duda o todo, pues sería interesante. ¿Okay? En la última diapositiva que puse ¿Ya estaba el venía? correo. Ah, ok. No sé si con Que eso de ahí sea lo saquen suficiente. entonces, porque va a ser muy interesante que ellos vean este tipo de Claro, conferencias. cualquier otra duda, cualquier, no sé, pregunta que haya al respecto, no duden en escribirme al correo, sería un placer responderles. Muchísimas gracias, muchísimas No, saludos a muchas gracias a Paola. ustedes por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Y nos vemos en la tarde a todos los demás con la última conferencia de la neurodiversidad. Bueno, ya son dos chicas, dos licenciadas argentinas, que ellas ya están implementando el programa Entender en esta universidad, y van a compartirnos un poco de su experiencia del trabajo que están haciendo. Muy bien, nos vemos en la tarde. Muchas gracias a todos.